Bienvenido, Omar, Omar Felipe. Muchas gracias por aceptar también estar acá, por ponerte la disposición por ponerte en diálogo también con Sarita. Brevemente, nada más como presentarte. Has estado trabajando, bueno, una presentación muy general, que has estado trabajando en el tema de la agroecología, más en proyectos o en procesos de campesinos, ¿no? Del aprendizaje entre campesinos. Y bueno, también tienes como la parte pedagógica en la universidad, ¿no? También acompañando a jóvenes que están pues en el proceso de formación en pues, materias que van en este mismo sentido, ¿no? De la ruralidad, en cierto caso, creo, ya nos digas tú. Y pues bueno, has estado trabajando un montón el tema de la afectividad ambiental, las multiecologías, y pues te dejo para que tú nos sigas contando un poquito más. Bienvenido. Gracias, Cintia, Sarita, un abrazo de aquí hasta Australia, que debes estar en la mañana, ¿no? ¿Qué horas tienes allá? Acá son las 9:30 de la mañana del día siguiente. Estoy en el futuro. Estás en el futuro. Bueno, muy bien. Pues bueno, un abrazo para ti. Ya ahorita intercambiamos y hacemos pues enlaces y articulaciones entre lo que acabo de comentar. Bueno, Cintia, te agradezco muchísimo por la invitación que me hiciste pues a este espacio que celebro profundamente, sobre todo no solamente que sea abierto, sino además la capacidad de convocatoria que tuvo, ¿no? Se llenaron súper rápido los cupos, lo cual significa que se quedó mucha gente por fuera y que va a tocar hacer otra segunda parte. Entonces, cosa que pues me alegra mucho que se haya hecho este espacio. Bueno, Cintia nos pidió, bueno, pues el espacio de hoy sobre las pedagogías no humanas, que me parece pues un tema que en principio sería como muy difícil de abordar, pero espero que con esto que les voy a ir narrando empiece a ser pues mucho más sencillo, pero también es importante como tener en cuenta el por qué pues nos parece tan extraño pensar en que puedan existir pedagogías no humanas, y eso es una crítica en sí mismo, que eventualmente que nos digamos entre nosotros y qué significa eso, cómo se come, cómo va. Bueno, yo lo que desde donde les voy a hablar va a ser acerca de este libro que coescribimos junto con Ingrid Toro, que se llama Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía Estéticas del Habitar. Es un libro que salió en el año 2020. Y en particular voy a estar comentando, o mis ideas, o lo que voy a decir van a estar vinculados acerca del capítulo 3 de este libro, que se llama Saberes Ambientales Afectivos, la ética del contacto. Antes de iniciar, pues sí quisiera ahondar en eso que decía Cintia sobre pues mi trabajo. Yo trabajo en el contexto de, pues de la academia, soy profesor de la UNAM en México, en Mérida, Yucatán. Pero desde mi trabajo de investigación, lo que hago es articularme con organizaciones campesinas e indígenas, no exclusivamente, pero principalmente, en sus procesos autonómicos y agroecológicos. La agroecología para mí se ha vuelto pues una herramienta fundamental, no tanto como que yo la haya escogido, sino porque es un tema de urgencia de los tiempos. En el vínculo, bueno, también contarles de pronto también un poco de esto, ¿no? Porque también contarles desde mi trayectoria. Yo no soy ni filósofo, ni nada, ni geógrafo, sino soy veterinario, que esto también es una manera también de decir, porque también me resulta un poco más sencillo hablar desde las pedagogías no humanas, ¿no? Porque pues aprendí a aprender desde la animalidad.
Y esto es algo, pues, no solamente como los pacientes, sino desde lo que ellos te enseñan. Y a partir de, digamos, este trabajo, yo he estado así trabajando con comunidades campesinas indígenas en Colombia, soy colombiano, también mexicano, en sus procesos, pues, organizativos. Más recientemente en escuelas agroecológicas y todo lo demás. Bueno, eso lo digo como un poquito de contexto, porque yo voy a hablar en este espacio para pensar los saberes vernaculares y de pensar en esto de las pedagogías no humanas, aprendiendo de la estética de los pueblos, no porque nosotros nos vayamos a volver pueblos vernáculos o campesinos o indígenas, sino porque me parece que es un conocimiento fundamental, pero además hay enseñanzas ahí que son fundamentales para tejer pedagogías otras que nos permitan emanciparnos de estos regímenes de la afectividad, como llamamos Ingrid y yo en este libro, que nos están condenando al suicidio colectivo, y que nos opongamos a este tipo de locuras en las cuales estamos, a estos afectos profundos, a través de una afectividad ambiental que es como proyecto político. Como ponerlo, digamos, en esa dimensión. Bueno, voy entonces a dar inicio. Quiero comenzar leyendo dos parrafitos de la página 91 de este libro, 91 y 92. Saber viviendo, saber estando. Los saberes ambientales son arte. Un arte que se adquiere viviendo. Despiertan en un territorio que se descubre caminándolo, sintiéndolo, tocándolo, comiéndolo, llorándolo, cantándolo, oliéndolo, escuchándolo. Son saberes situados, que se construyen por el involucramiento con otros seres, humanos y no humanos, en un espacio ecológico concreto. Los pueblos rurales alrededor del mundo saben lo que saben, conocen lo que conocen y hacen lo que hacen gracias a la experiencia colectiva ocurrida en un contexto específico. Son saberes resultados de una forma de participación activa y afectiva con el lugar, desde el lugar, en donde las circunstancias y las condiciones bioculturales de cada territorio son fundamentales para saber aquello que se sabe. Para las comunidades agrícolas, pescadoras, pastores nómadas, cazadoras recolectoras, pensar en un saber descontextualizado y desde ningún lugar es imposible, pues su conocimiento no puede separarse de un entorno físico y un contexto social y cultural, en todo caso, situado. La naturaleza de esos saberes dependen de la interacción de los moradores con los espacios ecológicos concretos, emergen en continua imbricación con el lugar habitado y en tal sentido no pueden entenderse al margen de ecosistemas concretos y de horizontes culturales compartidos. Más que algo que se posee, son un diálogo entre criaturas diversas, incluidas las humanas, cuyos senderos se entrecruzan en la vida cotidiana, haciendo una historia conjunta en la que lugares y comunidades se encuentran mutuamente plegadas. Hasta ahí la cita que quería leer. Lo que quiero sostener en esta intervención es que los saberes de los pueblos rurales vernáculos son saberes principalmente estéticos. ¿Pero qué quiere decir esto? Significa que son saberes corporizados, están embebidos en los sentidos, en las percepciones y en los afectos. Cuando yo voy a hablar de estéticos, me estoy refiriendo no necesariamente a un criterio vinculado a la belleza, aunque también lo es. Y no estoy hablando desde el arte, aunque también lo es. Acabo de decir que los saberes ambientales son un arte. Principalmente me estoy refiriendo a la concepción originaria del término aiestesis, que significa la intensidad de las percepciones de los sentidos, que recordaremos básicamente cuando somos anestesiados. Anestesiados, sinestesis, significa que perdemos la sensibilidad.
Luego la estesis está vinculada a la sensibilidad, a los sentidos, a los sentimientos. De hecho, todas estas palabras están vinculados a un sufijo, a un prefijo que es sent, que significa dar dirección. Es como nuestra corporalidad se ordena hacia cierta clase de cosas, de clase de relaciones, vinculándonos a través de nuestra corporalidad, porque nuestra sensibilidad y sentimientos y sentidos dan esa dirección. Sent es dar dirección. Entonces somos llamados, somos convocados a percibir, porque estamos en un encuentro, en un mundo lleno de otros. Estos saberes ambientales son saberes estéticos precisamente porque no se han construido a través de un lenguaje que pueda ser reproducible de manera independientemente del contexto, sino que son saberes en todo caso encarnados, situados, corporizados, y que siguen un principio que es un principio en donde se conecta lo estético con lo ético. Cuando me refiero a esta relación del estético con lo ético, me quiero referir a que el lugar, de alguna manera, el paisaje, de alguna manera, explica cómo habitar. Voy a repetir esto. El paisaje explica cómo habitar. Y entonces, a través de la intensidad de las percepciones de los sentidos, el cuerpo sabe qué es lo que es apropiado para el lugar y qué es lo que genera la descomposición de las relaciones. Y que lo bueno, lo que está bien para el lugar, que es el sentido ético, lo que es correcto para el lugar, puede saberse a través de la intensidad de las percepciones de los sentidos y del sentido, del tacto, de la vista, del olfato, de la intuición, ¿cierto? Y entonces, aquí es principio es decir que estas pedagogías no humanas, para entrar, digamos, al contexto de lo que estamos hablando, son pedagogías que implican entrar en conexión con el cuerpo porque el cuerpo sabe. Pero para reconectar con ese saber es necesario conectarse, participar, entrar en un diálogo con los seres de la tierra, de un mundo vociferante, de un mundo expresivo que nos escucha y que nos habla. Y uno puede entrar en ese tipo de relación. Esta ha sido la clave de los saberes ambientales de los pueblos. Los campesinos y las campesinas precisamente han aprendido que lo bien que están en sus parcelas, y eso lo ha aprendido acompañando procesos agroecológicos, precisamente está porque se sabe que en este caso plantas y animales está bien porque se percibe y se siente que están bien. Y ustedes lo saben, todas las personas que están acá han tenido esta relación. Si ustedes conviven con plantas o con animales, ustedes pueden entrar en una relación del diálogo con estos otros seres no humanos. Y esta relación se establece por su capacidad de sus sentidos. Muy más claro cuando estamos hablando de un perrito, de un gatito, y uno está diciendo, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Quieres salir? ¿Se te acabó el agua? ¿Tienes hambre? Y entonces, y ellos no te van a hablar con el lenguaje, sino que te hablan a través de su propia corporalidad, que tú intuyes, y establecemos una comunicación perruno-humana, por ponerle un nombre. Pero también con las plantas. Si ustedes, por ejemplo, tienen una plantita, ustedes podrían identificar que la planta quiere agua. Si alguien cuénteme, para hacerlo esto un poquito más interactivo, ¿cómo se les ocurriría a ustedes que la planta, cómo ustedes saben que la planta quiere agua? Una con la que convivan. Alguien que levante el micrófono y lo diga. Pues yo noto que, por ejemplo, los tréboles se abren con el sol, pero cuando no están suficientemente hidratados, como no se abren aunque haya sol.
Exacto. Entonces hay una percepción del trébol que se arruga o que se abre. ¿Alguien más? ¿Cómo más saben? Pili, La tierra se seca y las hojitas se desmayan. se desmayan las hojitas. Qué lindo esa manera de decirlo. Se desmayan. Sí, por acá alguien lo escribió en el chat, que están tristes. Fíjense la idea. No sabemos qué es la tristeza para la planta. ¿Sí? Se ve triste, pero fíjense que probablemente la planta no es la triste, no sabemos qué es la tristeza para la planta, sino probablemente la tristeza es la mía, porque conecto con la planta y uno dice, ay, qué pesar, la plantita está triste, ¿sí? Conecto no con la emoción de la planta, sino con mi propia emoción, que este es el principio de la empatía ambiental. ¿Alguien comentó otra cosa? Dicen, cuando llegan las hormigas y aprovechan la debilidad de la planta para alimentarse. Entonces hay una comunicación incluso con otros seres, que en este caso son las hormigas o los otros insectos, ¿cierto? Y entonces aquí las plantas se vuelven más vulnerables a que se les coman las hojitas otros insectos. Y entonces acá se necesita entonces una relación. ¿Qué otra cosa? Está triste, está arrugada. ¿Qué dice Brenda? Se ponen amarillas las hojitas también. Se ponen amarillas. Es una cosa muy importante porque implica una percepción visual en este caso, ¿no? Pero también si la tocas tiene cierta característica y esto todo está ocurriendo en el cuerpo, en la intensidad del cuerpo. Fíjense que lo que estoy hablando es la intensidad de las percepciones de los sentidos. Bueno, eso que estamos viendo, eso que ustedes están diciendo, que les pasa a ustedes, que ustedes saben y saben conectarse con el perrijo o con la planta o con los otros no humanos, es una comunicación, pero es una comunicación que ocurre de cuerpo a cuerpo. Es una comunicación que no ocurre a través del vehículo del lenguaje, por el articulado, el que estamos tratando de comunicarnos ustedes y nosotros, sino el vehículo a través de la sensibilidad, de esa intensidad de las percepciones de los sentidos, del sentir. Y esto que ustedes me están diciendo es la clave de por qué los campesinos, campesinas, agricultores, pueblos indígenas, etcétera, pastores nómadas, pescadores, cazadores, etcétera, han aprendido a entrar en un lenguaje sutil con la ecología territorial en búsqueda de sus enseñanzas para sostener la vida comunitaria y su propia vida. Entonces, ¿quién más sino la madre tierra? Está el lenguaje para aprender a habitarla. Pero nosotros hemos perdido esa capacidad de poder entrar en este lenguaje con la tierra. Las pedagogías de los pueblos son pedagogías de los pueblos vernáculos, son pedagogías no humanas, que están vinculados en esos aprendizajes de la tierra. Y entonces es a partir de esas posibilidades del cuerpo que se puede hacer una lectura del paisaje, una hermenéutica del paisaje, observando, escuchando, sintiendo. Todos estos pueblos emprenden una comunicación afectiva con esos otros seres sensibles de la tierra más que humanos para para habitar la tierra en unas relaciones de reciprocidad. Entonces, aquí, en este diálogo, en esa expresión, parten del principio de que la tierra nunca es muda, sino que la tierra está todo el tiempo lenguajeándonos. Pero es un lenguaje que hay que aprender a escucharlo, porque no es el lenguaje humano, no es el lenguaje de las palabras, sino es un lenguaje de la tierra. La lengua tiene su propia tierra. Y ese lenguaje de la tierra es un lenguaje hecho de sensibilidades, de intuiciones, de estéticas, de colores, de gestos, en el que muchos seres
se van tocándose unos tras otros en sus trayectorias vitales y van reaccionando frente al otro gesto. Piensen ustedes, por ejemplo, en la relación de una abeja con la flor. Hay una comunicación en donde la flor está expresando sus rayos, su reflejo, su reflectancia ultravioleta, y la abeja, a través de su percepción sensible de todas las cosas que ocurren en el bosque, es sensible a esa luz ultraviolenta, y entonces ellas se encuentran y van a beber del néctar, y la otra se poliniza, y hay un lenguaje entre la abeja y la flor, pero es un lenguaje hecho de sensibilidades, desde los sentidos y desde lo que puede la abeja, desde el cuerpo de la abeja y desde el cuerpo de la flor, y entran en una danza en la que la flor y la abeja danzan juntas, en encuentros entre cuerpos, en relaciones entre cuerpos, en donde unos a otros se van plegando y se van tocando unos a otros. Entonces, así como hay un lenguaje entre los seres de la tierra, entre la abeja y la flor, también los pueblos de la tierra, los pueblos vernáculos, han entendido que el territorio nunca es un espacio, un escenario mudo, y que la tierra es expresiva, y que lo que se tiene que hacer es avivar los sentidos, abrir el espectro de los sentidos para comprender ese lenguaje de la naturaleza que nos habla en sus propios gestos y que nos previenen. Y entonces un color es como cuando uno interpreta, cuando un color está anunciando un cambio de estación, un viento está anunciando la lluvia, o hay una revelación de los pájaros, o el olor que previene la enfermedad. A mí este me encanta, el olor, los olores que hacen parte, digamos, de decir huele a enfermedad y nos previene. Todo esto tiene que ver con la intensidad de las percepciones de los sentidos. Yo quiero, Cintia, por favor, que me ayudes ahora sí. Voy a compartirles antes de que lo pongas, voy a decirles de dónde viene esto, de esto que les voy a poner, porque esto que suena más o menos bien, pero no se va a entender cabalmente si no les pongo un buen ejemplo. Yo les estoy hablando, y Cintia y yo, que en este momento somos vecinos, les estamos hablando desde Mérida, Yucatán, desde el sur, desde la península de Yucatán, donde están los pueblos mayas, nuestros pueblos mayas, y en el sur de Yucatán hay una organización extraordinaria que se llama la Red de Guardianes y Guardianes de Semillas del Sur de Yucatán, en Chansinquín. Bueno, ellos han hecho un trabajo espiritual, un trabajo de conservación de semillas y de sanación extraordinario. E hicieron una agendita preciosa, fue la Junta de 2023, ¿no? Y de ahí es que yo le saqué unas fotos, saqué mal de lo que les voy a mostrar. Entonces ahora sí, Cintia, por favor, si puedes poner la presentación. Gracias, ahí nos ayuda. Chao. Bueno, voy a leer yo el primero y ustedes me van a ayudar a leer las siguientes, ¿vale? Entonces, esto es sobre las señales del tiempo, además profundamente poético. Las señales del tiempo acompañan las lecturas del Coxking y ayudan a tomar decisiones para fijar la fecha de quema o de siembra. Aves, insectos, flores, frutos, la forma de las nubes, todo dice algo, dependiendo de la época del año. Estas señales son solamente algunas. En cada comunidad, en cada rumbo, se conocen y se esperan o se temen. Recuerden y compartan las señales del tiempo que conozcan. Compartan con su familia. Escríbanlas. Es un gran conocimiento y atesora larga experiencia. Bueno, voy a pedir, cada uno me va a ayudar a leer una de las que vamos a poner. Vamos a poner varios ejemplos. Siguiente. Cintia, si me ayudas con la primera. Dice, las hormigas cambian de lugar su hormiguero, cualquier mes del año a partir de febrero. Cuando las hormigas cambian de lugar su hormiguero con sus crías y huevecillos, lloverá 3 o 4 días después. Siguiente. Y seguimos voluntariamente. La siguiente, por favor. Ennegrecen los frutos pequeños del bec o roble, febrero o abril.
Y cuando quedan negros estos frutos, anuncia mala cosecha, porque se secará la espiga del maíz y no soltará el pole. Siguiente. No salen completos los frutos del bec o roble. Febrero o abril. Anuncia que será dispareja la cosecha de las milpas en el pueblo. ¿Quién se anima? Vodka, marzo y abril, cuando aparecen estos nubarrones en el cielo y se van rápidamente con vientos fuertes, anuncia lluvia 3 días después. El canto de la cigarra o choclín, abril. Este canto indica el momento de la sequía, tiempo cuando se puede quemar la milpa. Observar si es canto largo o corto, de ese tamaño será el tiempo de la sequía. La forma y el tamaño del nido de la lluvia, abril. Cuando hay hojas verdes a la mitad del nido, anuncia lluvia a mediados de mayo. Cuando es largo el nido, será sequía prolongada y cuando es corto, la sequía dura poco tiempo. Se pudre el abim con flores, abril. Cuando esto sucede, se anuncia mala cosecha. Anida la tortolita en el suelo de la milpa, abril a mayo. Anuncia que no habrá lluvia. Anida la tortolita en los árboles cortados de la milpa, abril a mayo. Cuando anida en estos troncos del Chac Ben Kul, se espera lluvia. Suenan las vainas del Abim, mayo. Este sonido anuncia tiempo de sequía, pero cuando suenan las vainas y lo acompaña el quish, significa que termina la sequía y pronto empezarán las lluvias. Canto del cos, mayo o junio. Cuando el cos canta de tarde, anuncia lluvia y se anuncia sol cuando lo escuchas cantar así. ¡Hay! ¡Hay! Cuando aparece el chichibej, mayo a junio. Es mejor no sembrar, sí cuando llueve. No aparece el chichibej. Entra el Zap, el cascabel de la serpiente, junio. Cuando el 13 de junio se escucha un trueno tan fuerte que parece que sale del centro de la tierra, los antiguos decían, el Zap entró con buen temporal. Desde ese día y hasta el 15 de julio es el mes del Zap. Y del 16 de julio al 20 de agosto será el mes de la canícula. ¿Lluvia del norte o lluvia del oriente? Puede caer lluvia en tiempo de sequía y hasta antes del 13 de junio las lluvias llegan del norte o del poniente. La temporada de inicio de lluvias es a partir del 13 de junio con la lluvia que llega del oriente, Okchak. Los gusanos de Kashil, julio. Cuando los gusanos están en el cogollo y comen algunas hojas, anuncian buena cosecha y hay que construir el granero. Cuando el cachil está en toda la planta, se perderá el maíz. Bueno, pues muchas gracias. Ahí están todos, yo creo que es un extraordinario ejemplo que nos muestran precisamente cómo los pueblos, los saberes de los pueblos son estéticos. Porque a lo largo de esta historia que evolutiva precisamente lo que han hecho es aprender, y no sin desaciertos ni desatinos, a armonizarse con los ciclos de la vida, a acoplarse, a entonarse como en la música, buscando un buen tono, para saber coexistir en este mundo que está lleno de otros seres sensibles.
Y esto se hace interpretando las expresiones de la tierra, que la traen al pensamiento mediante un lenguaje racional a través del vehículo del lenguaje, pero que surgen en un conocimiento afectivo, sensible, y a partir de esto es como los pueblos han entendido cómo crear entonces composiciones técnicas que sean compatibles con las composiciones territoriales que ocurren, digamos, en el lugar. Es un conocimiento que está en un proceso de entrar en unas pedagogías, ahí sí como estamos hablando hoy, de una pedagogía no humana, porque el lugar, todo, la tortolita, el sap, el javín, todo lo que acabamos de leer, enseñan cómo habitar la tierra, explican cómo habitarla. Interpretar esos señales del tiempo, como acabamos de ver, hacen parte de esos saberes estéticos. Yo lo que quiero decir básicamente, y yo pues para terminar esta intervención, es que la estética, así como la estamos comprendiendo, es una condición ineludible para reacoplar el orden humano al orden de la vida. Lo que han hecho nuestros regímenes de nuestros tiempos es que nos han hecho analfabetas de la tierra. No sabemos leer sus mensajes, sus gestos, sus ritmos. La lengua de la tierra está todo el tiempo expresándonos y nosotros no sabemos cómo escucharla. Y que precisamente cualquier transformación que necesitamos hacer para transformar este orden civilizatorio que en esta desmesura se está acercando al abismo, necesita hacer una transformación en los propios sentidos, en la corporalidad, que nos permitan entrar de nuevo en un diálogo con la tierra. A veces nos preguntamos, ¿y de dónde vamos a saber cómo encontrar la manera de habitar la tierra? Pues en la tierra misma, porque la tierra misma es la tierra misma, con sus seres, con sus cuerpos, con toda su sabiduría, es la que nos explica cómo habitarla, cuáles son esas composiciones, esas relaciones que permiten las buenas mezclas y la composición de los territorios, pero que también otras malas mezclas permiten esa descomposición de las mismas. Y a partir de ese criterio estético, determinar una ética de cómo habitar el lugar. Yo creo que es muy difícil reconciliarnos con esta tierra viva si no somos capaces de recuperar esa sensación de lo que está bien para el lugar, y que ese es un conocimiento que nos lo indica el cuerpo, los sentidos, que pueblos vernáculos, afortunadamente, como los que acabamos de ver del sur de Yucatán, de Chansinquín, muchos de ellos tienen aún todavía sano, pero que nosotros estamos profundamente enfermos de nuestra capacidad perceptiva para poder aprender a habitar la tierra escuchando a la tierra misma. Bueno, gracias.